La lucha más grande en mi vida es algo en lo cual por muchos años estuve preguntándome, cuestionando, ¿verdad? En cuestión de las cosas que vivimos en nuestras vidas diarias, y es algo que continuamente tenemos que estarnos preguntando: ¿cuál es la lucha más grande en mi vida? Bueno, sabemos que nunca debemos dejar que nadie intervenga entre nosotros y Cristo. Sabemos, lo entendemos esto bien claro, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque en Él existe toda sabiduría y conocimiento, como lo expresa Pablo en Colosenses 2.3. También Él es toda la deidad, como lo expresa ahí en Colosenses 2.9. Y lo sabemos y lo entendemos, pero aún así, ¿cuál es la lucha más grande en mi vida? ¿Por qué no meditar en ello? Y en esta mañana es importante que meditemos en estas cosas para entender cómo el apóstol Pablo nos ayuda a entender esto. Cómo es que él, luchando en contra de la iglesia, luchando cuando él era Saulo de Tarso, luchaba en contra de las cosas de Dios, se dio cuenta, ¿verdad? Cuando Cristo le dice: dura cosa te dar coces contra el aguijón. Se dio cuenta que la lucha más grande en su vida no era contra las personas, no era contra la gente alrededor de él. Y ahí en Colosenses capítulo 2, donde vamos a tener nuestra lectura, Pablo nos ayuda a entender algo muy importante: que la lucha más grande en mi vida es cuando no permito que nadie me engañe. Esa es la lucha que debemos de tener, cuando no permitimos que nadie nos engañe. Versículo 1 al 7 en Colosenses capítulo 2, noten cómo el apóstol Pablo escribe estas cosas a los hermanos en Colosa. Dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, y si por los que están en la Odisea, y por todos, dice, los que nunca han visto mi rostro. ¿Con qué propósito? Dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido, dice, enseñados, abundando en acciones de gracias. Pablo, ¿verdad?, se da cuenta que la lucha más grande en su vida, y nosotros tenemos que darnos cuenta igual, identificarnos de la misma manera, es cuando no permitimos que nadie nos engañe. Es el consejo del apóstol Pablo. Pablo por muchos años, ¿verdad?, vivió bajo los pies de Gamaliel, tratando de vivir una vida recta delante de Jehová, tratando de vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero cuando viene y se le presenta la verdad y mira a él, a los primeros cristianos, él, en lugar de acercarse y ver qué estaba sucediendo y entender las cosas de Dios, él simplemente se dejaba llevar, ¿verdad?, por los engaños y las palabras de las personas que según sabían el conocimiento correcto. Y por eso es que perseguía a la iglesia. Tal vez usted en esta mañana también ha escuchado la palabra de Dios y está escuchando la palabra de Dios. Bueno, permita que la palabra de Dios realmente penetre en su corazón y deje todos esos prejuicios de personas. Es lo que está diciendo Pablo: deje todos esos prejuicios de personas que le limitan a usted entender. Pablo les explica a los hermanos en Colosas que el sistema de las religiones del mundo se presentan muy bien coordinadas. Se presentan muy bien coordinadas. Se mira, ¿verdad? Usted mira los edificios, mira esto, mira aquello, y dice, mira el número de personas, mira la forma que están estructuradas, mira el orden que tienen, mira las websites, mira todo esto, ¿verdad?, de páginas por internet. Y dice usted: wow, estas personas sí que son de Dios. Pero Pablo dice: ellos están bien coordinadas, que si vamos en pos de ellas, cambiaríamos a Cristo por la idea de un hombre. Pablo estaba cambiando a Cristo, y por eso Cristo, ¿verdad?, le tuvo que decir: dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Nosotros
cuando nos dejamos desviar por el mundo, cuando dejamos desviar nuestro oído por palabras de personas, también nos engañamos, ¿verdad? Y nos vamos en contra de Dios. Hay que permitir, la lucha más grande entonces es no permitir que nadie nos engañe, sino que vivamos de acuerdo a Cristo. Dice Cristo, ¿verdad? Juan capítulo 5, versículo 30, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Cristo mismo sabía, ¿verdad? Que como humano no podemos hacer nada. Tenemos que vivir, tenemos que buscar la fortaleza en nuestro Padre Celestial. Tenemos que buscar lo que Él tiene para nosotros. Por eso es importante y necesario. Todas aquellas personas que quieren vivir de acuerdo a Dios tienen que entender que hay ciertas cosas que vamos a recibir por ser hijos de Dios. Noten en Mateo capítulo 24, cuando Cristo está preparando a sus discípulos y está preparando a toda la humanidad de algo que iba a ocurrir importante en sus vidas, en el tiempo presente de ellos. Vemos ahí en el capítulo 24 de Mateo, y noten ustedes el versículo 4 en adelante, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque Cristo sabía que una vez que Él se fuera de allí, de entre ellos, físicamente, muchas personas iban a venir y tratar de engañar al rebaño. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. ¿Por qué? Porque es necesario que esto todo acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, dice, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y si será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Algo tan grande, tan importante que tenemos que entender. Dejémonos de que el mundo guíe nuestra fe. Hay que dejar que Cristo mismo nos dice, van a haber cosas en nuestras vidas que nos van a tambalearnos, ¿verdad? Van a movernos, van a sacudirnos, van a querer retirarnos de las cosas de Dios. Y va a haber personas que aún dentro del rebaño nos van a hacer, ¿para qué? Para que nosotros nos retiremos de las cosas de Dios. Pero no debemos de permitir que nadie nos mueva del lugar que estamos. Tenemos que seguir adelante. Entonces la lucha más grande es esa. No permitir que algo tan simple nos retire de las cosas de Dios. También es no permitir que nadie me seduzca. Dice Pablo, noten ustedes ahí en Colosenses 2, y noten los siguientes versículos, y usted los puede leer con más claridad en su casa, ¿verdad? Pero del 8 al 15, dice, no permitas que nadie te seduzca. Dice Pablo en el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y sigue explicando el apóstol Pablo todo lo que hemos recibido de acuerdo a Dios. Pero nos dice, ¿verdad? Pablo les declara que la filosofía y las tradiciones del mundo son las que seducen a los cristianos. Nos seducen de una manera, hermanos, nos hacen pensar, nos hacen vivir, nos atan, ¿verdad? Nos atan a ciertas cosas que no debe de vivir el cristiano. Costumbres, tradiciones, ¿verdad? Pensamientos, culturas. Y venimos a este lugar de Estados Unidos, ¿verdad? Y vemos tantas cosas que tal vez en su país no miraba, y rápidamente se empieza a adaptar a las cosas de este país. Y dice uno, ¿por qué? Porque así es el mundo. El mundo, con sus filosofías y huecas sutilezas, nos quiere seducir siempre. Nos quiere llevar al pecado, nos quiere llevar a amar a Dios de una manera como Dios nos ha pedido. Entonces es importante entonces, ¿verdad?, que entendamos lo que Cristo dice en Mateo capítulo 7, versículo 15. Noten lo que Cristo nos menciona.
les dice ahí a sus discípulos, en Mateo capítulo 7 y versículo 15. ¿No? Te dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. En otras palabras, van a venir presentándose como unos grandes hombres delante de ustedes. Dice, pero por dentro son lobos rapaces. Dice, por sus frutos los conoceréis. Y dice Cristo, una pregunta lógica y que tenemos que hacernos siempre: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No. Entonces es importante entonces, ¿verdad?, que al igual que Cristo, veamos nosotros que la obra de Dios vive en la persona. Entonces es importante entonces que la lucha que tengamos es no dejarnos seducir, ¿verdad? No dejarnos seducir por las palabras de los hombres. Oh, es que este hombre me lo dijo así, esta persona me lo dijo así. Bueno, Pablo dice, no debemos de seguir al hombre. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, y si usted puede notar, el versículo 10 en adelante. Tenemos que estar en una misma mente, en un mismo parecer. Cristo fue el que murió por nosotros, no el predicador, no el anciano, no mi papá, no mi mamá, no mis hermanos, no mis hermanas. Cristo. Cristo fue el que murió por mí. Y Él es el único que tiene el derecho entonces de decirme cómo guiar mi vida. Y eso es lo que Pablo entendió cuando Cristo le dijo, dura cosas te dar cosas contra el aguijón. Necesitas dejar de escuchar a los demás. No dejes que ellos te seduzcan de esa manera. Sí, pueden presentarse muy bonitas, muy hermosas. Y ahí anda el cristiano, ¿verdad?, celebrando cosas que no deben. ¿Por qué? Porque se deja llevar por las culturas de este país. Tenemos que dejar estas cosas y empezar a vivir y a pensar las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. También ahí en Colosenses, donde estamos, es importante entender, por causa del tiempo, no leemos todos los versículos, pero quiero que los tengan en su mente, del versículo 16 al 19, en Colosenses capítulo 2, del versículo 16 al 19, Pablo nos dice, ¿verdad?, que la lucha más grande también en nuestras vidas es cuando no permito que nadie me juzgue. O sea, no necesita usted que nadie lo juzgue. Y dice Pablo ahí en el versículo 16, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad, dice, y culto a los ángeles. Dice, entremetiéndose en lo que no ha visto, dice, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, no permita que nadie lo juzgue. Pablo nos explica entonces que no debemos permitir que leyes o cosas que suceden en nuestras vidas nos guíen nuestros corazones. No permita que la justicia del hombre gobierne sobre nuestros pensamientos, porque hay veces que sucede, ¿verdad? Dejamos que nos juzguen y empezamos a vivir una vida cristiana para agradar a los hombres. Y Pablo, cuando él era Saulo de Tarso, él perseguía a la iglesia para agradar a todos los hombres, para agradar a aquellas personas que lo rodeaban. Y Pablo sabía. Por eso Cristo nuevamente le dice, dura cosa te dar cosas contra la ira. No estés aquí. No estás aquí para agradar a los hombres, estás aquí para agradarme a mí. Es importante que estemos aquí para agradar a nuestro Padre Celestial, que es nuestra única fuente de salvación. Juan capítulo 8, versículo 44. Si recuerdan, aquí estaban los fariseos, los escribas, y diciéndole a Cristo, nosotros somos de Abraham, nuestro padre. Y Cristo les dice, ¿verdad? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis. ¿Cómo recibirían estas palabras? Y yo me pongo a pensar, wow. Por eso, ¿verdad? No podían con Cristo, ¿verdad? Con la fuerza que Cristo hablaba. ¿Cómo querían siempre que Él les mencionaba estas cosas? Querían deshacerse de Él. ¿Por qué? Porque vivía Cristo lo que predicaba. Cristo no había venido a este mundo para agradar a los fariseos, que era lo que ellos buscaban. Estamos aquí para agradar a Dios.
Estamos aquí para que Dios se complazca, como decíamos en la clase, que Él nos llame a nosotros hijos. Y es importante esto, ¿verdad? Es importante entonces vivir una vida alejada del pecado, vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios y dejar de decir, bueno, es que esta persona me dijo que está bien que haga esto. No, no es esta persona la que lo va a salvar, es Cristo, es Dios. Entonces, Él es el único que puede guiar nuestras vidas diarias. Todo tenemos que pesarlo bajo la balanza que es su palabra. Colosenses capítulo 2, versículos del 20 al 23. También tenemos que entender que la lucha más grande en mi vida es cuando no permito que nadie me defraude. Es bien importante esto. Pablo sabía que tenía que explicar esto. Del versículo 20 al 23 dice Pablo, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Fíjense la pregunta, ¿verdad? Y dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces tenemos que pensar entonces, ¿verdad? Si usted basa su fe a sus pensamientos, a la forma que usted se siente, va a fallar de Dios. Y es importante entonces, ¿verdad? Es importante entonces entender que aunque usted sienta desanimado venir a Cristo, usted tiene que decirle a su cuerpo y a su mente, voy a ir a servir al Señor. Si usted se siente desanimado, que ya no quiere cantar, no quiere alabar a Dios, usted tiene que decir a su mente y a su corazón, voy a cantarle a Dios. Es importante entonces, todo lo que nosotros hacemos es para Dios. Aquí la audiencia es Dios, no el hombre, ¿verdad? Lo que hacemos y tenemos que hacer es siempre para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Por eso Cristo, ahí en Juan capítulo 3, versículo 16, noten ustedes cómo menciona a Cristo aquí. Juan capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Esta es la razón, para que todo aquel que en Él cree, no crea, sino cree. ¿Tiempo qué? Presente. No que crea. ¿Alguna vez creyó en Cristo? No, es ahorita. Desde hoy en adelante, cada día que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Qué implica creer? Bueno, implica lo que Cristo dejó establecido en esta tierra. Lo mismo que le ofreció a Nicodemo, nos lo sigue ofreciendo hasta el día de hoy. Es lo mismo. Es algo que es presente, nunca va a ser algo que pasó en el pasado, sino que es algo que continuamente tiene el mismo valor hasta el día de hoy. Por eso es que tenemos que entender Juan capítulo 10, noten ustedes, Cristo nos dice, Juan capítulo 10, cómo Cristo menciona estas cosas y nos ayuda a entender grandes cosas que tenemos que entender. Juan capítulo 10, versículo 7 en adelante, se volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, noten la respuesta de Cristo, ladrones son y salteadores. Dice, pero no los oyeron las ovejas. O sea que hay muchas gentes que va a venir. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare, ¿será qué? Salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matarlo y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da o dio su vida por las ovejas. Nadie más, solamente Cristo. Entonces, ¿por qué entonces no deje que su pensamiento, su vida, no permita que nadie lo defraude? Esa es la lucha más grande. Y créanme que tenemos la tendencia rápidamente de empezar a ver los defectos de nuestros hermanos. Y es cuando empezamos nosotros a entender, oye, espérate, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? Porque empiezas a ver los defectos de los hermanos, empiezan a brillar tanto los defectos de las personas alrededor tuyo, que empieza el desánimo a crecer en nosotros. Y nos retiramos de las cosas de Dios. No permitas que nadie
nadie te defraude. Es importante entonces que en esta mañana, ¿verdad?, entendamos que la lucha más grande, como Pablo lo explica a los hermanos en Éfeso, no es contra carne y sangre, es contra huestes celestiales. En esta mañana, esta lucha que usted tiene es contra Satanás, es contra usted mismo. Entonces, depende de usted ser salvo. Si en esta mañana usted no ha obedecido el Evangelio, no ha obedecido la verdad y no ha sido añadido a la iglesia correcta, que es la iglesia de Cristo, es de pensar. Es de pensarse en esta mañana, de entender, dejar que el mundo lo guíe y permitir que Cristo sea el que lo guíe. Y si usted ya fue bautizado y añadido a la iglesia y por X causa se ha dejado llevar, se ha dejado desviar por las personas alrededor de usted, pídale perdón a Dios. Es todo lo que tenemos que hacer y cambiar y empezar una vida de acuerdo, ¿verdad?, a Cristo. Ser realmente la propiedad de Cristo, que mi vida entera se entregue totalmente en las manos de Dios, para que Él pueda hacer con nosotros algo grande y pueda mostrar algún día, como lo hizo con Job, y decirle a Satanás: aunque tú trataste de destruir mi templo, Él sigue en pie. Entonces es importante entonces que en esta mañana, ¿verdad?, usted venga a Cristo. Vamos a estar de pie para cantar el canto que el hermano ha preparado y lo esperamos.